Su risa resonó a través de la sala del tribunal, una banda sonora grotesca para un horror indescriptible. Dos jóvenes asesinos pensaron que sus sonrisas los salvarían, que la juventud y la arrogancia de alguna manera podrían protegerlos del peso de sus crímenes salvajes. Marcus Webb disparó y mató a una estudiante universitaria de honor a plena luz del día. Luego sonrió a la madre de la víctima mientras ella colapsaba en el dolor. Tyler Chen atacó brutalmente a una abuela anciana en su propia casa, más tarde alardeando con compañeros de celda que los abogados de su padre lo sacarían. Pero dentro de esas salas del tribunal abarrotadas, cuando el martillo finalmente cayó, sus sonrisas se transformaron en gritos, su confianza se derrumbó en caos, y la justicia entregó un trueno que resonaría mucho más allá de esas paredes. Prepárate para dos relatos de violencia, insensibilidad y el momento en que la juventud privilegiada descubrió que ninguna cantidad de arrogancia puede superar la responsabilidad. ¿Puedes manejar la verdad? Presiona suscribirse ahora y sé testigo de lo que sucede cuando los monstruos encuentran la justicia. El tiroteo en Detroit. Cuando las balas no discriminan. En Detroit, Michigan, una tarde de primavera que debería haber estado llena de promesas, se convirtió en una pesadilla de balas y sangre. El 14 de abril de 2019, Marcus Webb, de 19 años, y su cómplice Terrell Jackson decidieron resolver lo que llamaban un asunto de falta de respeto con violencia que destruiría múltiples familias para siempre. La disputa, según los investigadores, se originó en una discusión en las redes sociales que se había intensificado durante el curso de varias semanas, el tipo de drama mezquino en línea que las mentes racionales habrían descartado, pero que Webb y Jackson trataron como justificación para el asesinato. Su objetivo ese día se suponía que era un miembro rival de una pandilla, alguien de un grupo del vecindario que supuestamente había faltado al respeto al hermano menor de Webb en una serie de publicaciones y comentarios de Instagram. Pero las balas de Marcus Webb, 27 de ellas disparadas indiscriminadamente contra una multitud reunida fuera de una tienda de conveniencia en East 7 Mile Road, no se preocupaban por objetivos previstos o afiliaciones de pandillas. Esas balas desgarraron el aire de la tarde con una aleatoriedad devastadora, golpeando a 6 personas en total, matando a una y cambiando la trayectoria de docenas de vidas en el lapso de 30 segundos horribles. Jasmine Davis, de 20 años, era una estudiante de tercer año en la Universidad Estatal de Wayne que estudiaba bioquímica. Se había detenido en esa tienda de conveniencia camino a casa desde el campus. Estaba comprando una botella de agua y algunos bocadillos, planeando pasar la noche estudiando para un examen de química orgánica que tendría lugar 3 días después. Jasmine se había graduado de Bond, la escuela secundaria con honores, ganó una beca académica completa para Wayne State y estaba en camino de aplicar a la escuela de medicina el año siguiente. Era voluntaria en el Hospital Detroit Receiving los fines de semana, siguiendo a médicos en el departamento de emergencias y aprendiendo lo que significaba salvar vidas. Tenía sueños de convertirse en cirujana de trauma, de devolver a la comunidad de Detroit que la había criado, de hacer que su madre soltera se sintiera orgullosa de ella. En cambio, Jasmine se convirtió en una estadística, otra joven vida negra robada por la violencia sin sentido. Una de las balas de Marcus Webb la golpeó en el pecho mientras caminaba de regreso a su auto, la botella de agua todavía apretada en su mano. Se derrumbó en el estacionamiento, sus libros de texto y computadora portátil dispersándose por el asfalto mientras los transeúntes gritaban y corrían a cubrirse. Los paramédicos llegaron en 6 minutos, pero la herida de Jasmine era catastrófica. Murió en Detroit Receiving Hospital, el mismo lugar donde había sido voluntaria cada sábado por la mañana, en el mismo departamento de emergencias donde los médicos y enfermeras que la conocían lucharon desesperadamente para salvar su vida. El objetivo previsto, un joven de 19 años, con vínculos documentados con pandillas, sobrevivió su herida en el hombro y más tarde se negaría a cooperar con los investigadores. Otros 5 transeúntes sufrieron diversas lesiones, incluida una niña de 14 años golpeada en la pierna y un hombre de 52 años rozado por una bala que destrozó la ventana de su auto.
Pero fue Jasmine Davis, inocente y brillante y llena de promesas, cuya muerte llegaría a representar todo lo que estaba mal con el ciclo de violencia que plagaba las comunidades urbanas en toda América. Marcus Webb, quien había abandonado la escuela secundaria a los 16 años y acumulado un extenso historial juvenil que incluía robo a mano armada, asalto y tráfico de drogas, huyó de la escena en un Honda Civic robado que la policía más tarde descubriría abandonado 3 cuadras más allá. Las cámaras de vigilancia de la tienda de conveniencia capturaron todo el incidente en detalle brutal. Las imágenes mostraron a Webb y Jackson llegando en el vehículo robado, Webb recuperando una Glock de cargador extendido de su cintura, y luego el momento horrible cuando comenzó a disparar contra la multitud con completo desprecio por la vida humana. El video capturó los momentos finales de Jasmine, la confusión y el terror en su rostro cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, la forma en que su cuerpo se desplomó cuando la bala la golpeó, la botella de agua rodando por el pavimento mientras su vida se desvanecía. La investigación y el arresto. La policía de Detroit arrestó a Marcus Webb 60 horas después del tiroteo, encontrándolo en el apartamento de su novia en el lado oeste de la ciudad. Según el informe de arresto, Webb parecía despreocupado cuando los oficiales irrumpieron por la puerta con sus armas desenfundadas. Supuestamente sonrió a los oficiales y preguntó si esto era sobre esa cosa en 7 Mile, una referencia casual al asesinato que había cometido que demostraba una falta escalofriante de remordimiento o incluso comprensión básica de la gravedad de sus acciones. Terrell Jackson fue arrestado al día siguiente, y aunque eventualmente cooperaría con los fiscales y testificaría contra Webb, fue Marcus quien había apretado el gatillo. Marcus quien había decidido que su ego y su reputación valían más que las vidas inocentes. Los cargos criminales contra Marcus Webb fueron extensos y devastadores. Los fiscales lo acusaron de asesinato en primer grado por la muerte de Jasmine, 5 cargos de asalto con intención de cometer asesinato para las otras víctimas, múltiples delitos de armas y una mejora de pandillas que aumentaría significativamente su posible sentencia si era condenado. La fiscal del condado de Wayne, Kimberly Worthy, anunció personalmente los cargos en una conferencia de prensa, de pie junto a Patricia Davis, la madre de Jasmine, mientras declaraba que su oficina buscaría la pena máxima posible por este acto de violencia sin sentido. Si ya estás sorprendido por la insensibilidad evidente en este caso, no estás solo. Aquí en Crímenes y Castigos, estamos comprometidos a exponer los casos criminales más oscuros y la búsqueda de justicia que sigue. Asegúrate de presionar ese botón de suscribirse y unirte a nuestra comunidad que exige responsabilidad. Deja un comentario abajo diciéndonos desde dónde estás viendo y qué crees que debería sucederles a los asesinos como Marcus Webb. Tu participación nos ayuda a continuar trayéndote estas historias importantes. El juicio de Marcus Webb. Arrogancia en la corte. El juicio de Marcus Webb comenzó el 3 de febrero de 2021, casi 2 años después del asesinato de Jasmine Davis. El retraso fue atribuible a los cierres de tribunales relacionados con la pandemia de COVID-19 y varias mociones previas al juicio presentadas por el equipo de defensa de Webb, quienes habían intentado sin éxito suprimir el video de vigilancia y varias declaraciones de testigos. El juicio tuvo lugar en el Tribunal del Circuito del Condado de Wayne, ante la jueza Patricia Coleman, una jurista sin tonterías con reputación de mantener un orden estricto en su sala del tribunal y mostrar poca paciencia para juegos o teatralidades. Desde el momento en que Marcus Webb entró a la sala del tribunal para la selección del jurado, su comportamiento levantó preocupaciones entre los observadores del tribunal y la jueza misma. En lugar de presentarse como un joven que enfrentaba los cargos más serios de su vida, Webb se desplomó en su silla en la mesa de la defensa, ocasionalmente sonriendo a miembros de la familia en la galería y generalmente tratando los procedimientos como si fueran un inconveniente menor en lugar de un juicio que determinaría si pasaba el resto de su vida en prisión. Su abogado designado por el tribunal, el veterano defensor público Michael Harrison, claramente había aconsejado a su cliente
sobre el comportamiento apropiado en la sala del tribunal, pero Webb parecía incapaz o no dispuesto a comprender la seriedad de su situación. El caso de la Fiscalía fue metódico y abrumador. La fiscal asistente Jennifer Martínez comenzó guiando al jurado a través de la vida de Jasmine Davis, mostrándoles fotos de una joven sonriente con su toga y birrete de graduación, imágenes de ella siendo voluntaria en el hospital, boletas de calificaciones llenas de sobresalientes y cartas de recomendación de profesores describiéndola como una de las estudiantes más prometedoras que habían enseñado. Martínez quería que el jurado entendiera exactamente lo que Marcus Webb le había quitado al mundo cuando disparó esas 27 balas contra esa multitud. Jasmine Davis no era solo una estudiante, dijo Martínez durante sus declaraciones de apertura, su voz firme pero llena de emoción controlada. Era una hija, era una hermana, era una amiga. Era una luz brillante en esta comunidad que soñaba con convertirse en médica para poder salvar vidas. Y Marcus Webb extinguió esa luz porque su ego fue herido por algunos comentarios en las redes sociales, porque no podía controlar su temperamento, porque decidió que las vidas de las personas no importaban comparadas con su reputación en las calles. La Fiscalía presentó el video de vigilancia, una pieza de evidencia tan poderosa y devastadora que varios miembros del jurado lloraron mientras lo miraban. El video mostraba claramente a Marcus Webb recuperando su arma, apuntándola hacia la multitud y disparando repetidamente sin ningún intento de apuntar cuidadosamente o limitar el daño. No fue defensa propia, no fue un tiroteo justificado. Fue un joven con un arma decidiendo que mataría a quien fuera necesario para hacer un punto sobre el respeto. Los testigos describieron el caos y el terror de ese día. Una mujer que estaba en la tienda describió cómo escuchó los disparos y se tiró al suelo, cubriendo a sus 2 hijos pequeños con su cuerpo, mientras las balas volaban a través de la tienda. Un hombre describió cómo vio a Jasmine caer, cómo corrió hacia ella tratando de ayudar, cómo la sangre se acumulaba debajo de ella mientras esperaban a los paramédicos. Un oficial de policía de Detroit, que respondió a la escena, describió encontrar el cuerpo sin vida de Jasmine en el estacionamiento, rodeada de sus pertenencias esparcidas, su futuro robado en un instante de violencia sin sentido. Luego vino el testimonio de Patricia Davis, la madre de Jasmine. Patricia se acercó al estrado de testigos con dignidad, pero todos en la sala del tribunal podían ver el dolor grabado en cada línea de su rostro. Describió criar a Jasmine sola después de que el padre de Jasmine los abandonara cuando Jasmine tenía 5 años. Describió trabajar 2 empleos para pagar la escuela privada de Jasmine, para darle oportunidades, para ayudarla a alcanzar sus sueños. Describió el orgullo que sintió cuando Jasmine ganó esa beca completa a Wayne State, cuando Jasmine anunció que quería ser cirujana de trauma. «Mi hija quería salvar vidas», dijo Patricia, su voz quebrándose pero aún fuerte. Pasaba sus sábados en ese hospital aprendiendo cómo ayudar a las personas. Y ahora ella está muerta, asesinada por alguien que ni siquiera la conocía, alguien a quien no le importó a quién le disparaba siempre y cuando pudiera sentirse como un hombre grande. Patricia miró directamente a Marcus Webb mientras hablaba. «Ella era mi todo, mi única hija, y usted me la quitó. Me quitó mis sueños de verla graduarse de la escuela de medicina, de verla casarse, de conocer a mis nietos. Me quitó todo». Durante este devastador testimonio, mientras Patricia Davis derramaba su corazón sobre lo que había perdido, Marcus Webb hizo algo que conmocionó a todos los presentes en la sala del tribunal. Sonrió. No fue una sonrisa nerviosa o incómoda que alguien podría malinterpretar. Fue una sonrisa completa, burlona, como si encontrara todo el procedimiento entretenido. Cuando Patricia describió encontrarse con Jasmine en la morgue, tener que identificar el cuerpo de su hija, Marcus Webb se rió entre dientes, un sonido bajo pero audible que hizo que varios miembros del jurado se volvieran para mirarlo con incredulidad. La jueza Patricia Coleman vio esta exhibición de insensibilidad con asombro e ira crecientes. Había presidido innumerables juicios en su carrera,
Había visto a acusados reaccionar de muchas maneras diferentes al testimonio de las víctimas, pero nunca había visto a alguien sonreír y reírse mientras la madre de una víctima de asesinato describía su dolor. La jueza Coleman se inclinó hacia adelante en su estrado, sus ojos fijos en Webb. «Señor Webb», dijo la jueza, su voz baja pero resonando claramente a través de la sala del tribunal silenciosa. «Le sugiero que borre esa sonrisa de su rostro de inmediato o lo sacaré de esta sala del tribunal. Esto no es un juego. Esto no es entretenimiento. Esta es una mujer describiendo el asesinato de su hija, y usted mostrará respeto o enfrentará las consecuencias». Webb dejó de sonreír por un momento, pero la arrogancia en sus ojos no desapareció. Claramente no creía que estaba en serios problemas. Claramente pensaba que de alguna manera saldría de esto, que su juventud o su abogado, o pura suerte, lo salvarían de las consecuencias reales. El equipo de defensa de Webb intentó argumentar que había sido influenciado por su entorno, que había crecido en la pobreza y la violencia, que su cerebro adolescente no estaba completamente desarrollado y que merecía una segunda oportunidad. El abogado defensor Michael Harrison presentó expertos que testificaron sobre el desarrollo del cerebro adolescente, sobre cómo los jóvenes a menudo tienen problemas con el control de impulsos y no comprenden completamente las consecuencias de sus acciones. Llamó a miembros de la familia de Webb que describieron un hogar roto, exposición a las drogas y la violencia desde una edad temprana, falta de figuras paternas positivas. Pero nada de esto cambió los hechos centrales del caso. Marcus Webb había disparado 27 balas contra una multitud de personas inocentes. Había matado a Jasmine Davis, cuyo único crimen fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y había mostrado absolutamente cero remordimiento por sus acciones, en cambio sonriendo y riendo mientras la madre de su víctima lloraba en el estrado de testigos. El veredicto y la sentencia. Cuando la arrogancia encuentra la realidad. El jurado deliberó durante un día y medio antes de regresar con su veredicto. Encontraron a Marcus Webb culpable de todos los cargos: asesinato en primer grado, 5 cargos de asalto con intención de cometer asesinato y todos los delitos de armas relacionados. Cuando la secretaria del tribunal leyó el veredicto, Webb se sentó inmóvil, su rostro aún mostrando esa misma expresión arrogante que había mantenido durante todo el juicio. Incluso ahora, enfrentando una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, no parecía comprender plenamente la gravedad de su situación. La audiencia de sentencia tuvo lugar 2 semanas después. La sala del tribunal estaba llena hasta su capacidad con la familia y amigos de Jasmine, compañeros estudiantes de Wayne State, profesores, compañeros voluntarios del hospital y miembros de la comunidad que querían ver que se hiciera justicia. Patricia Davis leyó una declaración de impacto de víctima, describiendo cómo cada día desde la muerte de Jasmine había sido una lucha, cómo se despertaba cada mañana olvidando momentáneamente que Jasmine se había ido, y luego el dolor la golpeaba de nuevo como una ola. Describió la habitación vacía de Jasmine en casa, su ropa todavía colgando en el armario, sus libros de texto todavía apilados en su escritorio esperando un estudiante que nunca regresaría. La jueza Coleman escuchó todas las declaraciones de impacto de las víctimas. Luego se volvió hacia Marcus Webb. «Señor Webb, ¿tiene algo que decir antes de que imponga la sentencia?», preguntó la jueza. Este era el momento tradicional cuando los acusados se disculpan, expresan remordimiento, suplican por misericordia. Marcus Webb se puso de pie lentamente, y por un momento pareció que finalmente podría decir algo apropiado. «Yo solo quiero decir que esta situación fue desafortunada», comenzó Webb, su voz casual, casi desinteresada. «Pero yo no soy el monstruo que todos están tratando de hacer que sea. Soy joven, cometí un error. Y saldré de aquí algún día porque tengo toda mi vida por delante». Hubo un jadeo colectivo en la sala del tribunal. Incluso su propio abogado cerró los ojos en frustración. Marcus Webb acababa de pararse ante un juez que estaba a punto de sentenciarlo por asesinato en primer grado y predijo con confianza que saldría de aquí algún día.
Era una exhibición de arrogancia y desconexión de la realidad tan asombrosa que casi desafiaba la creencia. La expresión de la jueza Coleman se endureció. Señor Webb ha tenido múltiples oportunidades durante este juicio de mostrar alguna señal de humanidad, algún indicio de que comprende la magnitud de lo que ha hecho. En cada oportunidad eligió en cambio mostrar desprecio por esta corte, por la familia de la víctima y por la vida que quitó. Sonrió mientras la madre de Jasmine Davis describía su dolor. Se rió mientras los testigos describieron su hija muriendo en un estacionamiento. Y ahora me dice que saldrá de aquí algún día, como si este fuera un contratiempo menor en lugar de un juicio por asesinato. La jueza Coleman se inclinó hacia adelante, su voz llena de ira controlada. Permítame aclarar algo para usted, señor Webb. No va a salir de aquí. La sentencia por asesinato en primer grado en Michigan es cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional. Eso significa que pasará cada día restante de su vida natural detrás de las rejas. Morirá en prisión. Ya sea que eso suceda cuando tenga 30 años, 40 años, 50 años o más, morirá en prisión. Y espero que durante esos años piense todos los días en Jasmine Davis, en el futuro brillante que tenía, en las vidas que habría salvado como médica y en cómo destruyó todo eso por su ego y su estupidez. La jueza Coleman impuso sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el cargo de asesinato, con sentencias consecutivas adicionales para los otros cargos, asegurando que incluso si el cargo de asesinato fuera alguna vez anulado en apelación, Webb todavía pasaría décadas en prisión por los otros delitos. «La corte está en receso», dijo la jueza Coleman, golpeando su martillo con una finalidad que resonó a través de la sala del tribunal. Y entonces, finalmente, la realidad rompió a través de la arrogancia de Marcus Webb. Mientras los alguaciles se acercaban para escoltarlo de regreso a la cárcel, mientras comenzaba a comprender que acababa de recibir una sentencia de la cual nunca podría escapar, su comportamiento cambió dramáticamente. La sonrisa desapareció. Sus ojos se ensancharon. Comenzó a respirar más rápido, mirando alrededor de la sala del tribunal como si solo ahora entendiera dónde estaba y lo que acababa de sucederle. «¡Espere!», gritó Webb mientras los alguaciles tomaban sus brazos. «¡No! ¡Esto no es justo! Tengo 19 años. ¡No pueden hacer esto!». Su voz se quebró mientras gritaba, toda su actitud fría evaporándose en un instante. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame!», gritó a su madre en la galería, quien lloraba silenciosamente. Pero no había ayuda para venir. No había salvación de última hora. No había apelación mágica que lo liberaría. Marcus Webb había disparado y matado a una joven inocente. Había herido a 5 otras personas. Había destruido innumerables vidas con su violencia egoísta. Y ahora pagaría el precio. Mientras los alguaciles lo arrastraban fuera de la sala del tribunal, todavía gritando y luchando, Patricia Davis se sentó en la galería con lágrimas corriendo por su rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de justicia finalmente servida, de saber que el hombre que había matado a su hija nunca caminaría libre de nuevo. «Lo conseguimos, bebé», susurró, mirando hacia arriba como si hablara con Jasmine. «Conseguimos justicia para ti». El segundo caso. La invasión de hogar en Connecticut. Ahora volvámonos a nuestro segundo caso, uno que involucra un tipo diferente de violencia, pero el mismo nivel impactante de arrogancia y falta de remordimiento. En Stamford, Connecticut, en el otoño de 2018, una abuela de 74 años, llamada Margaret Sullivan, vivía sola en la casa de 2 pisos donde había criado a sus 3 hijos. Margaret era una maestra de escuela primaria retirada que había pasado 36 años educando a niños, enseñándoles no solo matemáticas y lectura, sino también bondad, empatía y cómo ser buenos seres humanos. Había enviudado 5 años antes, cuando su esposo Thomas murió de cáncer, pero había elegido permanecer en la casa llena de recuerdos de su vida juntos.
Margaret era el tipo de vecina que todos querían tener. Horneaba galletas para los niños del vecindario. Mantenía un jardín hermoso que todos admiraban. Se ofrecía como voluntaria en su iglesia local y en el banco de alimentos comunitario. Sus hijos, todos adultos exitosos con sus propias familias, la visitaban regularmente y se preocupaban constantemente por su seguridad viviendo sola. Margaret siempre los tranquilizaba que Stanford era seguro, que ella conocía a todos sus vecinos, que ella estaría bien. Pero Margaret no podría haber anticipado a Tyler Chen. Tyler Chen, de 22 años, era el hijo de un exitoso abogado corporativo y una cirujana plástica, criado en uno de los vecindarios más ricos de Greenwich, Connecticut. Había asistido a escuelas privadas de élite, había tenido todas las ventajas que el dinero podía comprar. Pero en algún lugar a lo largo del camino, Tyler había tomado un mal giro. Comenzó a usar drogas en la escuela secundaria, primero marihuana, luego pastillas de prescripción, finalmente heroína. Sus padres lo habían enviado a múltiples instalaciones de rehabilitación costosas. Lo habían apoyado financieramente a través de innumerables intentos de quedar sobrio. Habían contratado a los mejores abogados cuando fue arrestado por posesión de drogas, logrando que los cargos fueran reducidos o descartados. Pero Tyler nunca cambió realmente. Continuó usando drogas, continuó robando para mantener su hábito, continuó creyendo que su riqueza y privilegio lo protegerían de consecuencias reales. Para el otoño de 2018, Tyler había sido expulsado de su casa después de robar las joyas de su madre para venderlas por drogas. Estaba viviendo en el sótano de un amigo, usando heroína diariamente y buscando desesperadamente dinero para su próxima dosis. La noche del terror. En la noche del 23 de octubre de 2018, Tyler Chen condujo por vecindarios en Stanford, buscando una casa objetivo. Estaba buscando específicamente casas de personas mayores, casas que parecían tener solo una persona viviendo allí, casas donde sería menos probable que encontrara resistencia. Alrededor de las 9:30 de esa noche, vio a Margaret Sullivan a través de su ventana de la sala, sentada en su silla favorita leyendo un libro. Decidió que ella sería su objetivo. Tyler rompió una ventana trasera para entrar a la casa de Margaret alrededor de las 10:01 de la noche. Margaret escuchó el sonido del vidrio romperse y corrió hacia su teléfono para llamar al 911, pero Tyler fue más rápido. La confrontó en su sala de estar, blandiendo un cuchillo que había tomado de su propia cocina. Lo que sucedió en las siguientes 45 minutos es tan horrible que desafía la comprensión humana básica de la decencia. Tyler no solo robó a Margaret, la torturó. La ató a una silla con cinta adhesiva. La golpeó repetidamente, exigiendo saber dónde guardaba sus objetos de valor. Cuando Margaret le dijo que no tenía mucho dinero en la casa, que la mayoría de sus ahorros estaban en el banco, Tyler se enfureció. La abofeteó tan fuerte que se le cayó un diente. Le quemó los brazos con un encendedor tratando de obligarla a decirle dónde escondía cosas valiosas que no existían. Durante todo este ataque, Margaret suplicaba por su vida, diciéndole que tomara lo que quisiera pero que por favor no la lastimara más. Pero Tyler Chen no se detuvo. La agresión se volvió sexual, con Tyler sometiéndola a un ataque brutal que la dejaría traumatizada físicamente y emocionalmente por el resto de su vida. Finalmente, después de saquear la casa y tomar las pocas cosas de valor que Margaret tenía, joyas sentimentales que habían pertenecido a su madre y abuela, algunos cientos de dólares en efectivo y algunos pequeños aparatos electrónicos, Tyler dejó a Margaret atada a esa silla, sangrando e histérica. La amenazó de que si llamaba a la policía, regresaría y la mataría. Luego huyó en el auto de su propia víctima, dejando a Margaret indefensa. Margaret logró liberarse de sus ataduras alrededor de la 1:00 de la madrugada. Llamó al 911 y la policía y los paramédicos llegaron en minutos. La llevaron al hospital de Stanford, donde los médicos documentaron extensas lesiones, contusiones en su rostro y cuerpo, quemaduras en sus antebrazos, dientes.
rotos y evidencia del ataque sexual. Los detectives que respondieron a la escena dijeron más tarde que en sus décadas combinadas en el trabajo policial nunca habían visto una víctima anciana tan brutalmente victimizada. La investigación policial fue rápida y exhaustiva. Las cámaras de seguridad de los vecinos habían capturado un vehículo desconocido, el mismo auto que Tyler había robado de Margaret, saliendo del vecindario. Los investigadores rastrearon el auto, que Tyler había abandonado en un estacionamiento a varias millas de distancia. La evidencia de ADN del auto y de la escena del crimen lo vinculó de manera concluyente al ataque. La policía arrestó a Tyler Chen 3 días después del ataque, encontrándolo en una casa de crack en Bridgeport, donde había estado escondiéndose y usando las drogas que había comprado vendiendo las joyas de Margaret. Durante el interrogatorio, Tyler mostró la misma falta de remordimiento que más tarde mostraría en la corte. Cuando los detectives le preguntaron por qué había torturado a una mujer de 74 años, supuestamente se encogió de hombros y dijo: «Necesitaba el dinero. Ella estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado». Cuando se le preguntó sobre el ataque sexual, Tyler dijo: «Las cosas se salieron de control. No pretendía que fuera tan lejos». Estas declaraciones, grabadas en video, más tarde se reproducirían en la corte, mostrando al jurado exactamente qué tipo de persona era Tyler Chen. El juicio. Privilegio encontrando sus límites. El juicio de Tyler Chen comenzó en marzo de 2020, justo antes de que la pandemia de COVID-19 cerrara los tribunales en todo el país. Los fiscales lo acusaron de invasión de hogar, agresión agravada, robo, secuestro y agresión sexual agravada. La evidencia en su contra era abrumadora. El ADN lo colocaba en la escena. Las grabaciones de seguridad mostraban su vehículo. Las joyas de Margaret habían sido recuperadas de la casa de empeño donde las había vendido. Y estaba su propia confesión parcial durante el interrogatorio policial. Pero el equipo de defensa de Tyler, encabezado por uno de los mejores abogados criminales de Connecticut, que sus padres ricos habían contratado, intentó argumentar que Tyler estaba tan drogado durante el ataque que no podía formar la intención necesaria para algunos de los cargos más graves. Argumentaron que su adicción era una enfermedad, que necesitaba tratamiento no castigo, que su familia estaba dispuesta a pagar cualquier programa de rehabilitación que la corte considerara apropiado. Presentaron expertos que testificaron sobre la neurociencia de la adicción, sobre cómo el uso de heroína cambia el cerebro y afecta la toma de decisiones. La fiscal del distrito, Sarah Thompson, destruyó metódicamente estos argumentos. Señaló que Tyler había conducido a Stanford específicamente para buscar una víctima, demostrando planificación y premeditación. Señaló que había traído herramientas para el robo, incluyendo guantes y una linterna. Señaló que había pasado 45 minutos torturando a Margaret, más que tiempo suficiente para detenerse en cualquier momento si hubiera tenido alguna decencia humana o control sobre sus acciones. Este acusado no era un adicto indefenso que actuaba por impulso, argumentó Thompson. Era un depredador calculador que eligió una víctima vulnerable y la sometió a una ordalía aterradora porque quería dinero para drogas y porque pensó que su privilegio lo protegería de las consecuencias. Margaret Sullivan testificó en el juicio, un acto de valentía extraordinario para una mujer de su edad que había sido tan brutalmente victimizada. Describió cada detalle del ataque, su voz temblando pero nunca quebrándose, determinada a asegurarse de que el jurado entendiera exactamente lo que Tyler Chen le había hecho. Describió el terror de escuchar su ventana romperse, de ver a un extraño entrando a su casa. Describió el dolor de ser golpeada y quemada, la humillación del ataque sexual, las horas que pasó atada a esa silla preguntándose si moriría allí. «Él tomó mi sensación de seguridad», dijo Margaret, mirando directamente a Tyler Chen. «Tomó mi capacidad de dormir por la noche sin pesadillas. Tomó mi disposición a estar sola en la casa que amaba. Me tomó pedazos de mí misma que nunca recuperaré. Y no mostró absolutamente ninguna misericordia, ninguna compasión,
ningún reconocimiento de que yo era un ser humano que merecía dignidad. Durante el testimonio de Margaret, Tyler Chen hizo algo que resonaría a través de los medios de comunicación y se volvería viral en las redes sociales. Mientras Margaret describía ser golpeada y quemada, Tyler se rió entre dientes y cuchicheó algo a su abogado. Un miembro del jurado que estaba sentado más cerca de la mesa de la defensa más tarde diría a los reporteros que escuchó a Tyler decir: «Ella está exagerando. No fue tan malo». Varios miembros del jurado se volvieron para mirar a Tyler con expresiones de disgusto e incredulidad. La jueza Rebecca Hart, quien presidía el juicio, llamó inmediatamente un receso. Convocó a Tyler y a su abogado a la barra, fuera del alcance auditivo del jurado, y dejó en claro que no toleraría ninguna falta de respeto adicional. «Señor Chen, si se ríe, sonríe o hace cualquier comentario despectivo durante el resto de este testimonio, lo mantendré en desacato y lo removeré de esta sala del tribunal», dijo la jueza Hart, su voz baja pero feroz. «Esta mujer está describiendo ser torturada por usted, y usted le mostrará respeto o enfrentará consecuencias adicionales». Tyler asintió, pero la sonrisa burlona no desapareció completamente de su rostro. Como Marcus Webb en Detroit, Tyler Chen parecía creer que de alguna manera era intocable, que las reglas no se aplicaban a él. El jurado deliberó durante menos de 4 horas antes de regresar con su veredicto. Encontraron a Tyler Chen culpable de todos los cargos. Sus padres, sentados en la galería, se derrumbaron en lágrimas. Pero Tyler mismo parecía casi aburrido, como si este fuera solo otro inconveniente que sus padres pudieran solucionar con suficiente dinero y abogados. La sentencia. Cuando cae el martillo. La audiencia de sentencia tuvo lugar 2 meses después. Los 3 hijos adultos de Margaret estaban presentes, junto con varios nietos. Cada uno de ellos leyó declaraciones de impacto de víctimas, describiendo cómo el ataque a su madre y abuela había afectado a toda la familia. Describieron cómo Margaret había pasado de ser una mujer independiente y vibrante a alguien que tenía miedo de estar sola, que sobresaltaba ante cada ruido, que ya no podía dormir sin medicación. Describieron cómo los médicos le habían diagnosticado trastorno de estrés postraumático severo, cómo tenía flashbacks del ataque, cómo había perdido peso porque no podía comer por la ansiedad. La hija de Margaret, Susan, dirigió sus comentarios directamente a Tyler. «Usted eligió a mi madre porque pensó que sería una víctima fácil, porque era anciana y estaba sola. Pensó que podría aterrorizar a una mujer de 74 años y salirse con la suya. Pero quiero que sepa que mi madre es más fuerte de lo que usted será jamás. Ella sobrevivió a su ataque. Ella testificó contra usted, y ella verá que usted enfrente justicia por lo que hizo». Luego llegó el momento para que Tyler hablara. Su abogado sin duda había aconsejado a Tyler que se disculpara, que mostrara remordimiento, que rogara misericordia. En cambio, Tyler Chen entregó una declaración que rivaliza con la de Marcus Webb en su arrogancia y total falta de conciencia. «Quiero que todos sepan que siento mucho que esto sucediera», comenzó Tyler, su tono sugiriendo que el «esto» era algo que simplemente había sucedido en lugar de algo que él había causado activamente. «Pero también quiero que la corte sepa que estoy listo para obtener la ayuda que necesito. Mis padres me han puesto en el mejor centro de rehabilitación de Connecticut, y sé que cuando salga de aquí será un hombre diferente. Probablemente en 1 año o 2 estaré completamente rehabilitado y listo para devolver a la sociedad». Hubo un silencio atónito en la sala del tribunal. Tyler Chen acababa de decirle a un juez que lo sentenciaba por múltiples delitos graves violentos que esperaba estar fuera de aquí en 1 año o 2. O era completamente delusional, o era tan privilegiado que genuinamente no podía concebir que enfrentaría consecuencias reales por sus acciones. Su propio abogado dejó caer la cabeza en sus manos, dándose cuenta de que su cliente acababa de destruir cualquier posibilidad de recibir una sentencia indulgente. La jueza Rebecca Hart dejó que las palabras de Tyler flotaran en el aire por un largo momento. Luego se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Tyler con una intensidad que parecía atravesarlo físicamente. «Sir Chen,
Su declaración me dice todo lo que necesito saber sobre usted. Después de todo lo que ha escuchado en este juicio, después de todo el testimonio sobre el dolor y el sufrimiento que causó, después de escuchar a la familia de Margaret Sullivan describir cómo destruyó la vida de su madre, todavía solo puede pensar en sí mismo. Todavía cree que sus privilegios, que el dinero de sus padres, lo salvarán de las consecuencias. La jueza Hart continuó, su voz ganando fuerza. Permítame ser absolutamente clara. No va a salir de aquí en 1 año o 2. No va a ningún centro de rehabilitación de lujo donde puede desintoxicarse y luego regresar a su vida privilegiada. Va a la prisión. Y va a estar allí por mucho, mucho tiempo. La jueza Hart procedió a dictar sentencia. Para los cargos de invasión de hogar, robo agravado, secuestro, agresión y agresión sexual, Tyler Chen fue sentenciado a un total de 75 años a cadena perpetua. Las sentencias se ejecutarían consecutivamente, lo que significa que Tyler tendría que cumplir 75 años completos antes de ser elegible para libertad condicional. Dado que tenía 22 años en el momento de la sentencia, significaba que tendría 97 años antes de tener siquiera la posibilidad de ser liberado. Efectivamente, era una sentencia de cadena perpetua. Esta corte debe enviar un mensaje claro, dijo la jueza Hart. La riqueza no protege del castigo. El privilegio no compra inmunidad de la justicia. Cuando comete actos de violencia depravada contra miembros vulnerables de nuestra comunidad, enfrentará todo el peso de la ley sin importar cuánto dinero tengan sus padres o cuán caros sean sus abogados. Señor Chen ha demostrado ser un peligro para la sociedad. Tomó a una mujer bondadosa, gentil, que dedicó su vida a ayudar a los niños, y la sometió a horas de tortura por unas pocas joyas y unos pocos cientos de dólares. No merece estar entre personas decentes. Pasará la gran mayoría, si no el resto, de su vida natural en prisión. Esa es la sentencia de esta corte. Y entonces, como Marcus Webb antes que él, Tyler Chen finalmente entendió que su privilegio no lo salvaría. Su rostro se puso blanco. Sus manos comenzaron a temblar. ¡No!, gritó, saltando de su asiento. ¡No pueden hacer esto! Mi familia tiene abogados. Apelaremos. ¡Esto está mal! Sus padres lloraban en la galería mientras los alguaciles agarraban a Tyler y comenzaban a escoltarlo fuera de la sala del tribunal. Tyler luchó contra ellos, gritando obscenidades, prometiendo que esto no había terminado, insistiendo en que esto era una parodia de justicia. Pero la sala del tribunal no estaba escuchando sus gritos. La familia de Margaret se abrazaba, llorando lágrimas de alivio. Margaret misma, que había mostrado tanta valentía durante el juicio, finalmente permitió que sus emociones fluyeran. Su hija Susan la soltó. Abrazó mientras Margaret lloraba, liberando meses de trauma y miedo. «Se acabó, mamá», susurró Susan. «Nunca podrá lastimarte de nuevo. Nunca podrá lastimar a nadie de nuevo». Reflexiones sobre justicia y responsabilidad. Los casos de Marcus Webb y Tyler Chen, aunque diferentes en muchos detalles, comparten similitudes impactantes que revelan verdades inquietantes sobre ciertos tipos de criminales violentos. Ambos hombres jóvenes cometieron actos de violencia depravada contra víctimas inocentes. Ambos mostraron una falta de remordimiento escalofriante durante sus juicios, sonriendo y riendo mientras las víctimas y sus familias describían un dolor indescriptible. Ambos parecían creer, hasta el mismo momento de la sentencia, que de alguna manera escaparían de las consecuencias reales de sus acciones. Y ambos descubrieron, de la manera más dramática posible, que estaban catastróficamente equivocados. Lo que unió estos casos más allá de su brutalidad fue el impactante comportamiento en la sala del tribunal que ambos acusados mostraron. La sonrisa burlona, la risa, el desprecio casual mostrado a las víctimas y sus familias, la incapacidad o falta de voluntad de comprender la gravedad de sus crímenes hasta el momento de la sentencia, cuando la realidad finalmente atravesó sus muros de negación y arrogancia. Tanto Marcus Webb como Tyler Chen parecían creer,
hasta sus últimos momentos de libertad, que de alguna manera escaparían de la responsabilidad real. Ambos fueron probados catastróficamente equivocados. Las juezas en estos casos, Patricia Coleman y Rebecca Hart, demostraron el tipo de fortaleza judicial necesaria para confrontar tal insensibilidad. Ambas juezas se negaron a tolerar el comportamiento irrespetuoso, llamaron a los acusados por su conducta inapropiada en la sala del tribunal y dictaron sentencias que reflejaban no solo la gravedad de los crímenes, sino también la completa falta de remordimiento de los acusados. Su manejo de estos casos fue elogiado por defensores de las víctimas y expertos legales como ejemplos de cómo el sistema de justicia debe responder cuando se enfrenta a acusados que muestran desprecio por sus víctimas y el proceso legal mismo. Las implicaciones más amplias de estos casos continúan resonando en debates sobre la justicia criminal, la violencia juvenil y la responsabilidad. ¿Deberían los delincuentes jóvenes, incluso aquellos que cometen crímenes brutales, ser sentenciados a pasar el resto de sus vidas en prisión? ¿Puede alguien que muestra tal insensibilidad y falta de empatía ser rehabilitado alguna vez? ¿O algunas personas están simplemente demasiado dañadas o demasiado malvadas para regresar de manera segura a la sociedad? ¿Cómo equilibramos el deseo legítimo de justicia y seguridad pública con el reconocimiento de que los cerebros de los jóvenes todavía se están desarrollando y pueden ser capaces de cambiar? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y las personas razonables no están de acuerdo sobre la respuesta apropiada a casos como los de Marcus Webb y Tyler Chen. Lo que parece claro, sin embargo, es que ambos jóvenes tuvieron múltiples oportunidades de cambiar de rumbo antes de cometer sus crímenes finales y devastadores. Marcus Webb había pasado por el sistema de justicia juvenil repetidamente. Se le habían ofrecido programas de intervención y oportunidades educativas, y los había rechazado todos. Tyler Chen tenía una familia con recursos para proporcionarle el mejor tratamiento para su adicción y problemas de salud mental, pero se había negado a tomar esas oportunidades en serio, en cambio continuando usando drogas y escalando su comportamiento criminal. En algún punto, la sociedad debe trazar una línea y decir que ya es suficiente, que hay acciones tan dañinas y depravadas que justifican la remoción permanente de la sociedad independientemente de la edad del perpetrador. Para Marcus Webb, esa línea fue disparar 27 balas contra una multitud y matar a una joven inocente cuyo único crimen fue detenerse por una botella de agua camino a casa. Para Tyler Chen, esa línea fue irrumpir en la casa de una mujer anciana y someterla a 45 minutos de violencia brutal y agresión sexual. Ambos cruzaron líneas que ninguna sociedad decente puede tolerar, y ambos están pagando el precio con su libertad. Las víctimas en estos casos, Jasmine Davis y Margaret Sullivan, representaron lo mejor de lo que la sociedad debe aspirar a ser. Jasmine estaba dedicada a la educación y al servicio, soñando con convertirse en médica para ayudar a otros y devolver a su comunidad. Margaret había pasado su carrera nutriendo a los niños, creyendo en su potencial y tratando de ayudarlos a convertirse en buenas personas. Ambas mujeres estaban contribuyendo positivamente a la sociedad, haciendo del mundo un lugar mejor a través de sus acciones y sus elecciones. Y ambas vieron sus vidas destruidas por hombres jóvenes que habían recibido todas las oportunidades de tomar mejores decisiones, pero que en cambio eligieron la violencia, el egoísmo y la maldad. Un mensaje de justicia. Si estas historias te han afectado, si has sentido la ira justa que viene de ver la justicia servida a aquellos que no muestran más que desprecio por sus víctimas, entonces entiendes por qué hacemos este trabajo. Aquí en Crímenes y Castigos, creemos que arrojar luz sobre estos casos, asegurar que las historias de las víctimas sean contadas y que la responsabilidad de los criminales sea documentada, sirve un propósito vital. Honramos las memorias de Jasmine Davis y Margaret Sullivan, asegurando que sus historias no sean olvidadas, asegurando que el mundo sepa sobre la luz brillante que fue extinguida en Jasmine y el alma gentil que fue rota en Margaret. Suscríbete a Crímenes y Castigos ahora mismo si aún no lo has hecho. Únete a nuestra comunidad que exige responsabilidad y justicia. Presiona ese botón de me gusta para ayudar a que este video llegue a más personas que necesitan entender que las acciones tienen consecuencias,
que la arrogancia en la sala del tribunal no será tolerada, que juezas como Patricia Coleman y Rebecca Hart asegurarán que se haga justicia sin importar cuán privilegiado o con derechos sea el acusado. Comparte este video con otros que necesitan ver qué sucede cuando adolescentes sonrientes descubren que el mundo real no se preocupa por sus excusas. Y deja un comentario abajo. Dinos qué piensas sobre estas sentencias. ¿Fue apropiada la cadena perpetua sin libertad condicional para Marcus Webb, quien tenía solo 19 años cuando cometió su crimen? ¿Fueron apropiados los 75 años a cadena perpetua para Tyler Chen, quien vino del privilegio y tenía acceso al tratamiento? ¿Crees que las personas que se ríen del dolor de sus víctimas deben recibir sentencias más duras? ¿Qué les habrías dicho a estos acusados si fueras la jueza? Tu perspectiva importa, y queremos escucharte. Más importante aún, recuerda a las víctimas reales en estas historias. Recuerda a Jasmine Davis, brillante y compasiva, que no quería más que salvar vidas, pero cuya vida fue robada por la violencia sin sentido. Recuerda a Margaret Sullivan, quien dedicó 36 años a enseñar a los niños, y quien merecía vivir sus últimos años en paz y seguridad, pero en cambio los pasó traumatizada y asustada. Recuerda a Patricia Davis, la madre de Jasmine, quien crió a su hija sola y vio todos sus sueños y esperanzas morir en un estacionamiento de Detroit. Recuerda a los hijos de Margaret, que tuvieron que ver a su madre una vez vibrante convertirse en una sombra de sí misma, rota por la violencia de Tyler Chen. Estas son las personas que importan. Estas son las vidas que fueron destruidas. Marcus Webb y Tyler Chen tomaron sus decisiones y ahora están pagando el precio. Pasarán el resto de sus vidas en prisión, su arrogancia y violencia habiéndoles ganado décadas detrás de las rejas y la certeza de que nunca volverán a caminar libres. Eso es justicia. Eso es responsabilidad. Eso es lo que sucede cuando eliges destruir vidas inocentes y luego te ríes del sufrimiento que has causado. Gracias por ver. Gracias por preocuparte por la justicia. Gracias por recordar a las víctimas y exigir responsabilidad para aquellos que las lastiman. Te veremos en el próximo caso, donde continuaremos exponiendo los rincones más oscuros del comportamiento criminal y celebrando los momentos en que prevalece la justicia. Hasta entonces, mantente vigilante, mantente comprometido y nunca dejes de exigir que aquellos que cometen actos malvados enfrenten todo el peso de las consecuencias que se han ganado. Esto es Crímenes y Castigos, y apenas estamos comenzando. Dale like y suscríbete a Crímenes y Castigos para más análisis en profundidad de casos donde criminales despiadados enfrentaron la justicia, en las Cortes de Estados Unidos. Deja un comentario abajo haciéndonos saber desde dónde estás viendo y qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas importantes historias a la luz.